Vamos a continuar con nuestra serie Errar el Blanco y a partir de hoy vamos a adentrarnos a hablar sobre aquellos pecados que en la vida cristiana consentimos de una manera consciente o inconsciente. Errar el blanco sugiere una desviación al plan de Dios. Eso es lo que está sugiriendo esta serie. ¿Qué es lo que nos desvía del plan de Dios? El pecado. Y errar el blanco está sugiriendo justamente esto: un desvío al propósito de Dios por un pecado o por unos pecados que se escogen realizar de manera aceptable. Porque algo que debemos saber es que nuestro fracaso espiritual no es involuntario, sino es una decisión voluntaria y culpable que nosotros hacemos. Y sobre este punto estamos iniciando año. Todos tenemos expectativas de cómo nos va a ir este 2025. Pero qué importante es evaluar hacia dónde vamos realmente a apuntar en los planes y los propósitos de Dios. Entramos siempre a un año nuevo y ese año nuevo genera incertidumbre, genera dudas. Yo en la última reunión del año 2024 yo le hablé sobre un tema de cambios. Han habido cambios en corto tiempo, cambios en nuestras vidas. Hay familias de la congregación que tuvieron que mudarse de ciudad y ha habido situaciones que ha generado cambios en algunos, lo cual fue algo que estuvimos anticipando en el 2024, que esto iba a venir. Y yo le hablaba sobre la importancia de cómo responder adecuadamente a esos cambios que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y bueno, en este punto estamos entrando a una nueva etapa en nuestra vida este año 2025 y no queremos cerrar el blanco, ¿verdad? Por eso es mi interés de esta serie. Por eso yo había programado el partir esta serie en dos, final 2024 e inicio 2025. ¿Por qué? Porque es una serie que ahora nos va a acompañar algunas semanas, porque yo no quiero errar el blanco. En este año yo no quiero desviarme del propósito que Dios tiene para mi vida. Y justamente hay pecados en nuestra vida que toleramos. Hay pecados en nuestra vida que no los vemos tan perjudiciales o tan dañinos, pero escuche, pero sí tienen la capacidad, la fuerza de poder desviarnos del propósito de Dios. Y creo que ninguno quiere eso para su vida en este año. Y uno de los pecados que nos hacen errar en la vida cristiana es la ansiedad. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted ya hasta este punto identifica cuáles son los pecados que ha tolerado? ¿Cuáles son los pecados que toleró en el 2024? O que usted los vio como aceptables y no tan perjudiciales. ¿Los ha identificado? Porque indudablemente hay pecados en tu vida que sigues tolerando. Y los sigues tolerando porque hasta este punto no ha habido una consecuencia drástica contra ti. Y uno de los pecados que toleramos en nuestra vida cristiana, o que el cristiano tolera, es la ansiedad. La ansiedad, en el sentido negativo, es pecaminosa. Y yo creo que de los que estamos ahorita presentes aquí, ninguno podemos decir que nunca hemos sentido ansiedad por algo que puede llegar a ser incierto. Todos hemos llegado a experimentar ansiedad, preocupación, temor. Y la ansiedad, repito, en un sentido negativo es un temor pecaminoso. Y la ansiedad es un pecado muy común entre cristianos. La ansiedad se fortalece a medida que los pensamientos de preocupación se multiplican. Y hay una cadena interminable de muchos ¿y qué pasaría si? Uno siempre
uno siempre supone los peores escenarios, siempre. Esa es la inclinación carnal, natural del ser humano. Y lo cierto es que sufrimos más por la ansiedad que se produce en nuestra mente que por la realidad de las circunstancias. Muchos sufrieron más por suposiciones el año pasado o por cuestiones que se gestaron en la imaginación y no por lo que en realidad sucedió o pasó. Y hoy vamos a aprender sobre la relación que existe entre la ansiedad y el pecado. La primera vez que la Biblia registra que alguien sintió miedo, ansiedad o angustia fue justamente después de la caída del hombre. La Biblia dice que el hombre hizo algo malo, desobedece a Dios, después esa desobediencia le produjo vergüenza, comienza a buscar esconderse de Dios porque tuvo miedo, dice la Biblia. Y recordará a Adán cuando el Señor le dice: ¿qué estás haciendo, Adán? ¿Por qué te ocultas? Es que tuve miedo. Es decir, este tipo de emociones no existían antes del pecado. Este tipo de sentimientos vinieron a raíz de que el hombre desobedece. Y por primera vez el hombre experimentó preocupación por vivir. Como sucedió con Judas, quien fue desleal, avaricioso y mentiroso, toma la decisión, aceptada por él, toma la decisión de traicionar a Cristo, y tal fue su ansiedad que terminó cometiendo suicidio. Ahí es un claro ejemplo. Cuando experimentamos ansiedad, miedo, preocupación, no olvidemos que esto es consecuencia del pecado. Vamos a 3 semanas de este 2025. Y mire, en corto tiempo ya se anticipan varios cambios. Y vienen malas noticias, así como vienen buenas, y de repente vienen situaciones que va a implicarnos cambios, o salir de nuestra comodidad, o simplemente circunstancias que se atraviesan en tu vida que van a demandar que tú confíes en lo que Dios hará. Eso ha pasado, bueno, en lo personal nos ha pasado a nosotros como familia, pero seguramente también a ustedes. Y viene una mala noticia, y la pregunta es: ¿y cómo estás respondiendo a esa mala noticia? ¿Cómo estás respondiendo a esos cambios? Muchos, por falta de confianza en Dios, ¿cómo responden? Con ansiedad, con preocupación y con temor, esperando siempre lo peor. Y el pecado, como consecuencia, nos trajo esa incertidumbre. Es decir, la seguridad que inicialmente el hombre tenía en el Edén, debido a su desobediencia, esa seguridad se perdió. Es por eso que nos sentimos tan vulnerables en este mundo. Ahora, el hombre quedó a merced de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles fueron estas? Bueno, hablemos de la enfermedad, hablemos de anomalías genéticas, hablemos de desastres naturales, hablemos de personas que odian, que traicionan, que están dispuestas a cometer homicidio, hablemos de la propia muerte. Todos vamos a morir. Y ante todo esto que evitamos y que no deseamos, es muy normal que nos sintamos ansiosos, como Jesús mismo lo dice. En esta vida todos vamos a experimentar la ansiedad por lo que comeremos, por lo que beberemos o cuánto viviremos. Es una de las cosas que más mortifican la vida del hombre. En 1 Samuel 1 nos relata la historia de Ana. Ella era una mujer que deseaba tener un hijo y no podía. Ana estaba ansiosa porque no podía concebir hijos, y debido a esa incapacidad biológica, ella fue objeto de burlas por parte de otra mujer llamada Penina, la otra esposa de su marido, que bueno, aquí ya tendríamos que meternos otro punto cultural, ¿no? Su angustia se debió a esos deseos insatisfechos y a ese acoso de una rival que ella tenía, que la mortificaba de continuo. En Esther 4
Vemos también un ejemplo del pueblo judío que manifestó ansiedad, preocupación y temor por un decreto real que permitiría su masacre. La reina Esther estaba angustiada porque ella estaba planeando arriesgar su vida en nombre del pueblo para salvar al pueblo. Y al igual, Esther, ante este decreto, ella experimentó ansiedad y cierto temor natural. El miedo a la muerte es algo a lo cual todos nos vemos siempre expuestos. El temor a lo desconocido es un elemento clave también de la ansiedad. Pero ¿qué hizo Esther? Aprendió a confiar en Dios. No se dejó llevar por lo que su mente o su imaginación suponía. ¿Qué son las cosas que más te preocupan en este año? Porque así como todos entramos con una sonrisa, feliz año nuevo, también entramos con una carga de preocupaciones que nos pueden llegar a acompañar el resto de este 2025. ¿Qué son las cosas que más te preocupan de este año? ¿Qué son las cosas? ¿Te preocupa perder tu trabajo? ¿Te preocupa enfermarte? ¿Te preocupa tu familia, tus hijos? ¿Te preocupa la condición económica en la que estaremos? ¿Te preocupa el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Hablando sobre los cambios que va a impactar en la comunidad latina? Hay gente que está aturdida por esto. Y todos tenemos alguna preocupación que atrae nuestra atención. Que atrae nuestra atención. Esto es como lo siguiente: cuando alguien te está explicando algo importante, ya sea en la escuela, un maestro, tu jefe de trabajo, te está explicando algo que es muy importante, a lo cual tú debes prestar toda tu atención, y repentinamente pasa una mosca y pierdes la concentración, te desvías de lo que era importante. Así son las preocupaciones. Así como esa mosca pasó, siempre habrá una preocupación que atraiga tu atención. Y la ansiedad puede o tiene la capacidad de actuar como un veneno corrosivo que va carcomiendo tu confianza, tu esperanza, tu fe, que va debilitando tu relación con Dios. La Biblia nos enseña a ocuparnos y a no preocuparnos. Cuando uno siente preocupación por el futuro, debe ocuparse. Escuche, ocuparse. ¿Cómo se vence la preocupación? Ocupándonos en fortalecer nuestra confianza en Dios, sabiendo que es Dios quien se va a ocupar de cada detalle de nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos decisiones basadas en ese conocimiento y obedecemos, nuestra confianza se va a fortalecer, porque nos estamos ocupando en lo que verdaderamente va a traer edificación a nuestra vida. El pasaje más conocido en la Biblia, donde se trata la ansiedad, fue un pasaje que surge de aquel famoso y el más importante sermón de Jesús en el monte. Esto es Mateo 6. Jesús aquí nos advierte de que no debemos por ningún motivo estar ansiosos por las diferentes preocupaciones de esta vida. Para el Hijo de Dios, incluso las necesidades como la comida o el vestido o el dónde viviremos, no deben ser un motivo de preocupación. Para el cristiano tampoco el cuánto viviremos debe ser un motivo de preocupación. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí ya están preparados para morir? ¿Y por qué no está preparado para morir si todos vamos a morir? ¿O acaso la muerte le va a avisar: vengo por ti en 36 horas, deja prepararme? O sea, el cristiano no debe preocuparse porque va a morir, sino debe ocuparse para vivir dignamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O usted cree que el Señor va a venir y le va a decir: ¿hay algo último que quieras decir? La muerte viene repentinamente
Y nosotros por eso debemos estar velando y orando. Entonces, la vida del cristiano no debe estar distraída por las preocupaciones de esta vida, sino debemos estar ocupados en prepararnos no solamente para vivir dignamente para el Señor, sino también para morir estando en paz con Dios y con los demás. Ahí es donde debemos ocuparnos. Cuando utilizamos ejemplos de la creación de Dios, Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. ¿Cuántos saben esto? Él conoce todas las necesidades que tendremos en este 2025. Y no solamente las conoce, sino que Dios es un Padre que tiene cuidado también de nuestras necesidades. Y si usted no lo cree, entonces no conoce el carácter de Dios. Y Jesús comienza a ilustrar algo importante en Mateo 6, y Él comienza a decir, a enseñar que, bueno, si Dios cuida de cosas tan sencillas como la hierba, como las flores y como las aves, Él hace una pregunta: ¿que acaso no cuidará también de las personas que han sido creadas a su imagen? Por eso, en vez de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, debemos buscar, dice la Biblia en Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Las necesidades de la vida, las cosas por las cuales perdemos tanto tiempo a veces queriendo solucionar. Nos desgastamos tanto en querer solucionar situaciones que están fuera de nuestro control, que perdemos de vista lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Hay mucha gente que ha perdido su tiempo y parte de su vida odiando a otros o resintiendo a otros. El día de ayer yo leí esta frase y se la comparto. Dice un hombre: no puedo permitirme odiar a nadie. Dice: no tengo tanto tiempo como para desperdiciar así mi vida. Y así es como muchos viven. Y no somos llamados a eso. La Biblia no nos llama a eso. Entonces, Jesús utiliza ejemplos de la creación para ilustrarnos la facilidad con la que debemos vivir y confiar en Dios. Busca primero el reino de los cielos, busca su justicia, y todas estas cosas, las necesidades cotidianas por las cuales muchos se afanan, muchos se preocupan y muchos desgastan su vida mortificados, Él dice: todo eso va a ser añadido, va a ser añadido. ¿A qué nos invita este pasaje? A poner a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, esa es la cura para la ansiedad. Ese es el remedio para la preocupación. El miedo a lo desconocido te va a producir ansiedad, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es algo que no palpamos, es algo que no podemos ver, no tenemos todo el pleno conocimiento de las cosas. Pero cuando algo produzca ansiedad, ¿qué debemos hacer? Bueno, acudir a Dios. Él es quien lo sabe todo, Él es quien controla todo. Salmo 68:20. ¿Cuántas circunstancias abrumadoras no nos causan ansiedad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Tener fe en Dios. Cuando los discípulos se angustiaron y sintieron miedo en una tormenta, en ese cuadro Jesús primero, escuche, Jesús primero, ¿qué hizo? Reprendió su falta de fe. No les dijo: ay, pobrecitos. Reprendió su falta de fe. Y después de haberlos reprendido a ellos, ¿a quién reprendió? Al viento y a las olas. Esto es Mateo 8:23 al 27. Y mientras tú y yo realmente confiemos en Dios, debes entender esto: no hay nada que temer. No hay nada a lo cual debemos sentir miedo o algo que produzca ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Vamos a leer Mateo 6:25 al 26. Voy a leer en la versión de las Américas. Jesús dice: por tanto les digo, no se preocupen por su vida. La Reina Valera traduce: no se afanen por su vida.
Otra versión, lenguaje sencillo, traduce: no se angustien por su vida. Son tres palabras importantes: afanar, preocupar, angustiar, se utilizan como sinónimos. No se preocupen por su vida, sobre qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y luego Jesús, ¿hacia dónde redirecciona la atención de aquella audiencia? Hacia las aves del cielo. Y Él dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues sí, valemos más que un ave del cielo. Y Jesús usa como ejemplo las aves para enseñarnos sobre la confianza en medio de la preocupación. Algo muy parecido a esta enseñanza lo encontramos en Job 12, 7 al 9, donde Job se ve confrontado también de parte del Señor, y en ese texto se lee lo siguiente. Dice: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Pregúntale a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Es decir, te instruirán, dice otra versión. O habla a la tierra y ella te enseñará. O ve con los peces del mar y ellos te declararán. ¿Qué declararán? Las maravillas y las bondades de Dios. Y el versículo 9 hace una pregunta retórica. Dice: ¿cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Lo que está hablando este pasaje es que si tú le preguntas a las bestias, ellas te van a instruir sobre la importancia de confiar en Dios. Si tú ves a las aves del cielo y vas y les preguntas, ellas te van a enseñar, te van a mostrar sobre cómo Dios las cuida, cómo Dios ha provisto para ellas. Y vas a los peces del mar y también te van a declarar el poder y la bondad de Dios. Y aquí en Job está diciendo: todos ellos entienden que la mano de Dios lo hizo todo, y por eso no viven con temor, no viven con ansiedad. Hace más de 3000 años fue que Job se da cuenta de que puede aprender mucho de la creación de Dios observando las aves. Y ahora Jesús, en Mateo 6, nos ayuda a entender cómo la mano de Dios hace también y hace posible nuestra provisión. Las aves, aquí está el ejemplo claro, las aves por naturaleza buscan su alimento, pero no es algo que ellas producen, sino que es algo que les es provisto por la mano de Dios. Eso téngalo muy en cuenta. Ellas no producen el alimento, sino que es algo que les es provisto ¿de quién? De la mano de Dios. Lo que significa, lo que esto quiere decir es que las aves son alimentadas ¿por quién? Por Dios mismo, por el Creador. Ellas no trabajan sembrando la semilla, no trabajan cosechándola, no trabajan o no buscan la semilla en los graneros. ¿Y sabe? Esto es todo lo contrario a lo que el hombre cotidianamente hace, quien día a día se desgasta físicamente en el trabajo, y aún así, cuando el hombre tiene sus graneros llenos, no puede ahora ser libre del temor de que algo malo le puede suceder y que todo lo que representa su esfuerzo se pueda perder en un instante. Como lo que sucedió ahora en Estados Unidos, en Los Ángeles, con los incendios. ¿Cuánta gente no perdió todo lo que representaba el trabajo, el esfuerzo y las inversiones de toda su vida? En un instante, en un momento, todo eso se desbarató y no hay nada recuperable. Y esa es la preocupación de quien acumula, de quien es dependiente de las cosas materiales. Y Jesús está diciendo: así es la vida del hombre, se desgasta, se esfuerza, y ahora resulta que teniéndolo todo, ahora tiene temor o miedo de perderlo. ¿Sabe? Eso no es vivir.
Se genera preocupación porque no tenemos y ahora se genera también ansiedad porque tenemos. Un fraude, un robo, una devaluación económica son las causas de preocupación para quienes acumulan o tienen mucho. Y Jesús nos dice, aprendan de las aves. Ellas disfrutan vivir sin estar afanadas ni perturbadas. En cambio, el ser humano, ¿qué hace? Dedica gran parte de su tiempo, o sea, la vida se le va en ocuparse, en estar afanado, por temor a tener más, o ahora por el temor a perder lo que tiene, o por temor a no tener lo que quiere. Y así se nos va la vida. Temor porque tenemos, temor porque no tenemos, o temor porque lo podríamos perder. ¿Qué nos puede conceder tranquilidad hacia el futuro? ¿Qué nos puede conceder tranquilidad hacia el futuro? Nuestra confianza en Dios. Eso es lo que nos va a brindar la tranquilidad. Cuando tú confías en Dios, se invalida la preocupación, se inhabilita, por decirlo así, la ansiedad. Porque como bien lo hemos escuchado y sabemos, la preocupación tiene repercusiones también en nuestra salud. La ansiedad repercute en nuestra salud. La ansiedad puede dañarnos, puede causar enfermedad. La ansiedad puede consumir nuestros pensamientos, puede mermar nuestro ánimo, puede afectar negativamente la relación que tenemos con otros, puede reducir nuestra capacidad de confiar en Dios. Y aquí está la diferencia entre la angustia y la preocupación genuina. La angustia lo que hace es inmovilizarte y es constante esa angustia, pero la preocupación es aprensiva y te va a generar un continuo estrés o incertidumbre. Eso es lo que produce. Entonces, desde el punto de vista que lo veas, ni la ansiedad, ni la angustia, ni la preocupación aportan algo para tu vida que te edifique y que te permita estar alineado al plan de Dios. Por mucho que te afanes, tú no podrás mejorar tu condición. Por mucho que te preocupes, tú no podrás cambiar el corazón de alguien. No lo puedes hacer. Y el versículo 27 al 34 de Mateo 6 continúa diciendo: ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién? Por mucho que te afanes el día de hoy y digas, este día va a tener 25 horas, este día va a ser de 25 horas, le voy a añadir una hora, necesito una hora más en este domingo. No puedes alterar nada, no puedes cambiar nada, no puedes. Por ansioso que tú estés, no puedes añadirle una hora al curso de tu tiempo en esta vida. Y luego Jesús dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, dice, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios, versículo 30, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo. Fíjese, ¿cómo se invalida la preocupación? A través de la fe. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y luego vea Jesús hacia quién nos parecemos cuando actuamos de esta manera. ¿Hacia quiénes? Hacia los gentiles, hacia los paganos. Porque los gentiles buscan ansiosamente, preocupadamente, todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Verso 33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas.
En este pasaje leemos repetidamente que Jesús dice, verso 25, no se preocupen. Luego vemos en el verso 31 nuevamente, no se preocupen. Y en el verso 34, ¿qué nos dice? No se preocupen nuevamente, no se afanen, no se angustien. Y Él dice esto continuamente, no se preocupen. En otras palabras, dejen de preocuparse, y si en algún momento son tentados a preocuparse, no comiences a preocuparte, es lo que está diciendo, al repetirlo varias ocasiones. No te preocupes, deja de preocuparte y no comiences a preocuparte. Al cambiar la forma del verbo, porque aquí hay un cambio en la forma del verbo que no se ve obviamente en el español, pero sí en el griego. Cuando se está cambiando Jesús está cambiando la forma del verbo, la primera vez que leemos en el verso 25, Él está invitando a evitar interés por la preocupación. En la segunda parte que leemos el verso 31, la forma del verbo nos invita a no caer en la aflicción por la preocupación. Y en la tercera parte, que es el verso 34, se usa un verbo donde la dirección del uso de este verbo es invitarnos a no caer en aflicción por la preocupación. Es decir, tener cuidado de no caer o ser presa de motivos que puedan llevarnos a justificarnos de sentirnos ansiosos o temerosos o preocupados. En otras palabras, vemos aquí en Mateo 6 que Jesús está dando la pauta para invalidar la preocupación de nuestras vidas. No se justifica que un cristiano pueda sentir ansiedad, porque Él está dando los elementos suficientes para que no vivamos ansiosos, temerosos o preocupados. ¿Cuál es? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Así es como se invalida la preocupación. Y todo aquello por lo cual cotidianamente te preocupas o te angustias, el Señor dice, Él lo va a añadir. No tienes para comer, Dios va a proveer ese alimento. Dios va a proveer un trabajo. Aquí está claramente la respuesta de Jesús. Y en todo el Nuevo Testamento, las cualidades del carácter cristiano que se enseñan por precepto o por medio de ejemplos, se mencionan aproximadamente 27 cualidades del carácter en el cristiano en el Nuevo Testamento. No es sorpresivo o no es sorprendente saber que, por ejemplo, el amor es el que se menciona más de 50 veces en el Nuevo Testamento. La humildad, otra virtud en el carácter cristiano, se menciona cerca de 40 veces. Y algo que también atrae nuestra atención es saber que esa virtud de confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestra vida se encuentra en tercer lugar de esas cualidades que deben ser la característica principal en el cristiano. Se mencionan 13 veces. Aquí vemos 3 características importantes o las dominantes en el carácter cristiano, que es el amor, la humildad y la confianza en Dios, que son las que más se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo opuesto de confiar en Dios? Obviamente, la duda, el temor, la ansiedad, la frustración. Y lo opuesto de confiar en Dios se manifiesta en alguna de estas dos actitudes, o ansiedad o preocupación. Y el pasaje más prominente en el que enseña sobre el tema, como lo estamos viendo, es Mateo 6, precisamente el que estamos leyendo hoy. Porque en este pasaje utiliza la palabra afanarse o preocuparse 6 veces. Jesús también utilizó en cuanto a la ansiedad la expresión no temáis o no tengas miedo, como leemos en Mateo 10 o Lucas 12. El apóstol Pablo también reforzó esta amonestación a los cristianos acerca de la ansiedad en Filipenses 4:6, que dice, por nada, escuchen, y aquí vuelve el punto, por nada estéis angustiados. Por nada. O sea que aquí se invalida toda angustia o ansiedad en la vida del cristiano, que es algo que no podemos justificar. Sí pudiéramos encontrar motivos para preocuparnos y sentirnos ansiosos, pero Pablo está diciendo,
Pero cuando tú realmente buscas a Dios, cuando Dios es el primer lugar en tu vida, tú no tendrás ningún motivo de estar angustiado o una razón para estar preocupado, porque confías en Dios como tu Padre Celestial. Y Pablo es lo que está reafirmando aquí en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis angustiados. Ahora, sí vendrá la tentación a sentirte preocupado, angustiado, sentir temor, sí. Vendrá la incertidumbre a quererte invadir. Pero ¿qué dice Pablo? Bueno, hay un remedio también para la angustia. ¿Y cuál es? Haz conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y una vez que tú recurres a Dios en busca de esa confianza, en oración, con gratitud, ¿cuál va a ser la respuesta? Nos vendrá esa paz de Dios en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio de la ansiedad. Pablo dice, y una vez que tú hayas puesto o hecho conocida tus peticiones o tus necesidades delante de Dios en oración, en ruego y acción de gracias, ¿cómo responderá Dios? Su paz, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa toda nuestra capacidad humana, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, 1 Pedro 5:7, nos enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuál es el fin? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tú tienes la convicción y la certeza de que Él tiene cuidado de ti y que Él tiene atención también a tus necesidades, aquí también se invalida el motivo para vivir con ansiedad o con preocupación sobre aquello que desconocemos. Cuando usted y yo decimos a alguien, no te afanes, o es bien fácil decirle a alguien que vemos preocupado, no te preocupes, todo va a estar bien. Es bien fácil alentar a otros. Tratamos de amonestar a los demás, de darles ánimo. Pero cuando se trata de nosotros mismos, no es tan bonito escuchar que alguien te diga, no te preocupes, todo va a estar bien. No nos gusta que nos lo digan así tan fácil, tan simple. Pero lo cierto es que es así de fácil y tan simple. Así es como la Biblia lo está expresando. Así que cuando Jesús o el apóstol Pablo o Pedro nos dicen, no se preocupen, lo están haciendo con la fuerza de un mandato moral. Es decir, la voluntad moral de Dios es que vivamos sin ansiedad, sin preocupación o sin incertidumbre con respecto al futuro. O para decirlo de una manera más clara, la ansiedad, aquí es el punto, la ansiedad llega a ser un pecado muy común entre nosotros como cristianos. Y es algo que nos puede llevar a errar el blanco en nuestra vida cristiana. Y bajo esta premisa, si en esta mañana alguno llegó a este lugar preocupándose o ansioso o angustiado, ¿qué nos dice la Biblia? Detente. Ponle un alto. Y si todavía no tienes motivos para estar preocupado, nunca empieces a preocuparte. Es lo que la Biblia está diciendo. Y si estás sintiendo y si te sientes con motivos para iniciar una preocupación, ni siquiera lo imagines ni lo consideres. Entonces el término tiene la idea justamente no afanarnos, no preocuparnos, no angustiarnos, que leemos en Mateo 6. Ese término tiene la idea de una preocupación que nos controla, que nos domina. Y claramente Jesús está diciendo, no, si tú confías en Dios, no hay ni un solo motivo para que te preocupes por tu vida o por tus necesidades. ¿Por qué te preocuparías si tú eres hijo de Dios? ¿Por qué te preocuparías si Dios es tu Padre Celestial? El Salmo 37, 25, David escribe estas palabras: joven fui y he envejecido. Y vea lo que él testifica. Y a través de todos los años, dice David, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendiguen pan. Aquí David, él hace un recuento cronológico
desde que era jovencito, ¿hasta cuándo? Hasta su vejez. Habían pasado muchas décadas. Y David está diciendo, he vivido muchos años, he pasado por muchas cosas, pero jamás, dice David, jamás nos ha faltado lo necesario para vivir. Jamás. David pasó por muchas situaciones que lo hicieron sentir que de un día para otro él perdería todo. Por ejemplo, ante Saúl, David experimentó el temor de perder la vida. Ante Absalón, él sintió la ansiedad de que perdería el reino por mano de su hijo Absalón. Y a pesar de las muchas situaciones que amenazaron la seguridad de David, ahora siendo un hombre anciano, él declara su experiencia personal. ¿Y qué es lo que dice? Nunca, ahí está el testimonio de un hombre anciano que confió en Dios, que fracasó en su fe en etapas de su vida, pero perseveró, se arrepintió. Y él hace esta declaración: nunca mis ojos vieron a ninguna persona íntegra reducida a una extrema necesidad. Piense un momento. Vivimos preocupados por resolver aquellas cosas que Dios ya tiene resueltas en nuestras vidas, como lo es el comer, el beber, el qué vestiremos, y aún el cuánto viviremos es algo que Dios ya tiene resuelto también. No crea que Dios está jugando ajedrez y haciendo jaque mate. Ya hace un jaque mate a la hermana Chonita, ni modo. No, es algo que también ya Él ha planeado. Por eso en la Biblia encontramos textos donde dice: Señor, hazme saber cuándo será el fin de mis días. Dame esa revelación de poder entender para aprovechar más el tiempo. Entonces, el qué comeremos, o el qué beberemos, o el qué vestiremos, llegan a producir ansiedad a quienes no conocen a Dios, a quienes no confían en Dios, porque quienes no conocen a Dios, Jesús lo está diciendo, se angustian por todas estas cosas. Pero Dios, quien es nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por ese motivo la ansiedad, iglesia, es una de las peores inversiones que tú puedes hacer en tu vida cristiana. Y si tú comienzas esta primera etapa de este año lleno de ansiedad, de preocupación o de angustia, tú te vas a desviar el resto del año del propósito y el plan de Dios, porque estás iniciando desconfiando en que realmente Él pueda cuidar de ti. Leí esta historia y se la comparto, que ilustra claramente lo que estamos escuchando hoy. Un maestro en una sesión grupal levantó un vaso de agua y todo el mundo, los estudiantes ahí en esa audiencia, esperaban la típica pregunta, ¿no? La pregunta filosófica: ¿está medio lleno o está medio vacío? Sin embargo, el maestro no hizo esa pregunta. El maestro a su audiencia de estudiantes les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? ¿Cuánto pesa? La respuesta de los estudiantes fue, bueno, algunos decían pesa 200 gramos, otros dijeron pesa 220 gramos, otros 250 gramos. Y el maestro les responde y les dice: el peso realmente no es lo importante. O sea, no es importante cuánto pesa, sino más bien lo importante es cuánto tiempo lo sostengo. Dice: si lo sostengo un minuto, no es un problema. Si lo sostengo una hora, ¿qué sucede cuando ustedes hacen una hora? Dice: me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día completo, ¿qué va a suceder? Dice: mi brazo se va a paralizar, se va a entumecer. Y el maestro ponía esta analogía: el peso del vaso no cambia con el tiempo, es el mismo, no cambia. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se hace, más difícil de soportar se vuelve.
Y el profesor continúa diciendo y poniendo esta ilustración: las preocupaciones de la vida, dice, son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Y eso es lo natural. Sí, es natural sentir preocupación, un momento, un instante, un rato. A lo mejor una tarde, un día todavía. Dice, si piensas en esas preocupaciones un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más en esas preocupaciones, van a empezar a doler. Y si piensas en ellas toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado, incapaz de hacer absolutamente nada. Así son las preocupaciones de la vida, así es la angustia. Por eso Jesús está diciendo: no se angustien por su vida, no os angustiéis por vuestra vida, en lo que habrán de comer, que habrán de beber. Dice, ni tampoco por su cuerpo, no se angustien sobre qué habrán de vestir. Y cuando él usa la palabra vida, cuando él dice no se angustien por su vida, esta palabra vida en el original es la palabra suke, que simplemente significa su aliento. Lo que significa es que no desperdiciemos nuestra vida preocupándonos por problemas que son temporales, cuando ya están resueltos. Ya están resueltos. Hay personas, y bueno, hay cristianos que les preocupa morir. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Mire, hay cristianos, aquí está la ironía de la vida, ¿no? Hay cristianos que les preocupa vivir y hay otros que les preocupa morir. ¿Les preocupa vivir a ustedes o les preocupa morir? Y algunos los dos, ni viven ni mueren. Y la preocupación a morir, fíjese lo que produce, la preocupación a morir nos impide vivir. Porque ¿en qué estamos pensando? ¿Y si me muero ahora? ¿Y si me enfermo? En eso estamos ocupados. Estamos ocupados en eso, dándole vueltas. Debemos tener presente lo siguiente, y bueno, le ayudo para que ya se le quite la ansiedad. Todos vamos a morir. Ahí está, ya no se preocupe por eso, va a morirse. Todos vamos a morir. El asunto es que usted no tiene el control de cuándo, pero Dios sí tiene el control del cuándo. Y en el mundo hay peligros de muerte que pueden arrebatarnos la vida en un segundo, y esto ya lo hemos visto y conocemos casos. En un segundo todos moriremos. Dentro de algunos años, de los que estamos aquí, ninguno va a seguir, ¿o acaso sí? ¿O tiene planes de vivir más de 100 años o 200 años alguno? Por mucho que te afanes, no lo vas a lograr, créeme. No vamos a estar ninguno de nosotros aquí. Y por mucho que te angusties y te preocupes por vivir un día más, ¿saben? Eso no va a garantizar que tú puedas prolongar tu vida. No hay garantía. El vivir más tiempo se convierte en una preocupación que nos puede llegar a atormentar. Por eso yo les hacía la pregunta: ¿estás preparado para morir? El cristiano debe vivir para prepararse para morir dignamente. ¿Por qué? Porque la muerte es inevitable. Por eso hay dos cosas que el cristiano debe hacer continuamente: no preocuparse por morir en el sentido negativo, y disfrutar la vida que Dios le ha concedido. Realmente vivir, disfrutar y usar el tiempo, los recursos, lo que el Señor nos permite, disfrutarlo, gozar de la vida que el Señor nos da. La preocupación es un tipo de pecado que nos lleva a sentirnos inciertos sobre los planes de Dios. Quien vive preocupado vivirá desconfiado, porque es aquel que duda en Dios para velar por su bienestar. Porque aún la muerte, cuando Dios permite la muerte sobre uno de sus hijos, esa muerte le trae bienestar a un hombre que fue fiel a Dios.
Este es un pecado que inconscientemente toleramos a nuestra vida, esa ansiedad y esa preocupación. Y creemos que no es tan grave. Y creemos que no puede producir un daño en nuestro caminar cristiano. Sí lo hace, y terriblemente. Y si usted evalúa y es honesto consigo mismo, practicamos la ansiedad mucho tiempo. Y nos ocupamos demasiado en eso. Y la preocupación es un gravamen pagado a los problemas antes de que llegue la fecha de pagar, así lo define un escritor. Alguien más lo definió así: la preocupación es como un chorro que gotea poco a poco de temor y que impregna tu mente. Y si es alentado, va a abrir un canal tan ancho que los otros pensamientos serán ahogados en él. Por eso, iglesia, la preocupación y la ansiedad no es un buen compañero para ser bendecidos. No es un buen compañero cuando alguien quiere hacer las cosas bien para con Dios. Es peligrosa. Porque ambas, tanto la preocupación y la ansiedad, ambas son fe, escuche, es un tipo de fe, pero ¿en qué? En lo negativo. Una confianza, una certeza de que algo malo va a ocurrir. ¿Y eso qué produce? Desalienta, desesperanza. Y cuando tenemos fe en lo negativo, entonces hay una certeza de que Dios no me ayudará cuando me pase algo malo. Hay una certidumbre en lo desagradable, hay una certeza de ruina, hay una creencia en ser débiles para perseverar. Por eso la Biblia nos llama y nos insta en Efesios 5, 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16: aprovechando bien ¿el qué? El tiempo, porque los días son malos. O sea, hay muchos motivos para angustiarnos y preocuparnos, demasiados. Esos son los días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, Pablo dice lo siguiente: sean diligentes en cómo viven. Deben estar atentos en administrar adecuadamente sus pensamientos y sus acciones. Y la manera de ser diligentes en nuestra forma de vivir, ¿cuál es? Aprovechando bien el tiempo. Bajo este argumento, la preocupación y la ansiedad no ayudan. La preocupación y la ansiedad nos harán malgastar nuestro valioso tiempo y nuestras fuerzas pensando sobre aquellas cosas que no son una realidad. Y ahí estamos, se nos fue todo un año preocupados en que íbamos a morirnos. ¿Se da cuenta? E iniciamos un nuevo año preocupados porque a lo mejor sí morimos este 2025. Y pasaron 10 años y tú ocupándote en preocuparte porque ibas a morir. Y no viviste. Y no viviste y no disfrutaste. Es por eso que sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Una persona sufre más suponiendo que va a enfermarse, suponiendo que perderá su trabajo, suponiendo que morirá. Y así se le fue la vida. Y en su obituario le pondremos el que suponía, porque nunca vivió, nunca disfrutó, nunca pudo ser feliz, porque era mortificado con tantas ansiedades y tantas preocupaciones. Y la preocupación, iglesia, es desperdiciar el tiempo de hoy. A eso te lleva. La preocupación es desperdiciar el tiempo de hoy para ahogar las oportunidades del mañana con los problemas del pasado. Terrible, ¿no? Y Pablo nos está diciendo: seamos sabios, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Iglesia, tú debes adquirir ese entendimiento de
¿cuál va a ser la voluntad del Señor para tu vida en este 2025? Debes ser sabio. Motivos para angustiarnos y sentir ansiedad nunca van a faltar. Pero si tú eres atraído a ello, te vas a desviar de ese entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. En su sentido más amplio, la voluntad de Dios para nosotros es que cada uno lleguemos a ser la persona que Él quiere que seamos, de acuerdo al propósito que Él implantó en nosotros. Que hagamos el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. De manera que debemos analizar cada decisión, considerando si nuestra decisión va a favorecer o va a obstaculizar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Lo que estorbará que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿sabe qué será? La ansiedad y la preocupación. Es lo que nos va a hacer errar el blanco. Y Pablo nos dice, andemos con sabiduría para que podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Jamás podremos recuperar las oportunidades desperdiciadas, ni el tiempo malgastado. Una vez que perdemos el tiempo, ya no lo puedes recuperar. Ya no puedes reinvertirlo. Aquí es el punto, comprometernos a hacer que nuestras vidas realmente valgan la pena para Cristo. Que cuenten para Dios. En vez de solamente vivir para preocuparnos. Vivamos para ocuparnos en hacer su voluntad. Pablo dice, seamos sabios. Y Mateo, Jesús nos marca la línea que debemos seguir en ese proceso de incertidumbre. Vuelvo a leerlo, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios, búscalo y su justicia, y todo aquello que necesitas va a ser añadido, va a ser puesto. Y en este ejemplo que hemos visto, las aves se han convertido en esa línea inicial que traza esta enseñanza de Jesús con respecto al cuidado que Él tiene de nosotros. ¿Cómo viven las aves? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo viven ellas? Fíjate, ellas no viven con ansiedad, ellas no intentan amontonar recursos para el futuro, un futuro imprevisible. Ellas no viven con incertidumbre. Las aves no viven afanadas por tener más y mejores cosas, y sin embargo se mantienen con vida y no dejan de cantar todas las mañanas. No dejan de alabar a Dios, no dejan de agradecerle a Dios. Un autor decía lo siguiente: en toda mi vida, no he visto nunca un siervo que se dedicara a trabajar la madera, ni tampoco he visto a un león que fuera el mozo de un venado, o a un zorro que fuera comerciante. Y sin embargo, todos ellos viven sin preocupación. ¿Y la enseñanza cuál es? Si los animales, como lo ilustraba Job, si los animales fueron creados para estar a mi servicio y se mantienen sin preocupación, ¿cuánto más debería yo? ¿Cuánto más deberías tú, que hemos sido creados para servir a Dios y vivir? Porque no vas a poder servir a Dios ni honrar a Dios viviendo con preocupaciones. No vas a poder. No podrás. Pero ¿cuántas veces no hemos desviado nuestro camino? ¿Cuántas veces no hemos flaqueado nuestra fe debido a esa preocupación de perder la fuente de nuestros ingresos? Porque para muchos su confianza en Dios se sostiene cada quincena. Y entiéndase, hay un sueldo seguro, hay dinero latente, confía en Dios. Ah, sí, confío en Dios, ya viene la quincena. Pero cuando pierdes su trabajo, cuando cortan tu fuente de ingresos, es donde dices, ¿y ahora? Confía en Dios. Jeremías 8:7, vamos a leer, estoy terminando. Jeremías 8:7 dice lo siguiente. Ahí va a aparecer en la pantalla, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina. ¿A qué hace referencia? A aves.
La tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. ¿Y el Señor qué reprocha? Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Este verso nos enseña sobre cómo la necedad del hombre por sus actos destruye su propia vida y el medio en el que él vive. El hombre, dice Jeremías, se ha envanecido tanto por el conocimiento que Dios le dio, por la inteligencia, que llegan a ser ateos. Ahí está el envanecimiento del ser humano. Ese mismo conocimiento ha llevado a muchos a la rebelión, a la autodestrucción. Y Jeremías aquí hace una ilustración muy interesante con las aves y cita a la cigüeña, la tórtola, la grulla, la golondrina. Todas estas aves entienden los tiempos y las estaciones del año y cómo deben responder a cada una de esas estaciones. Y la analogía con el hombre es la siguiente: ellas lo entienden. Ellas viven de acuerdo a ese tiempo de Dios y son sabias en administrar sus recursos también. Sin embargo, dice Jeremías, mi pueblo, los hombres, viven tropezando con la misma mentira y con el mismo engaño. Su vida se les fue tropezando con las mismas preocupaciones y las mismas ansiedades. Su necedad es tal, dice Jeremías, es lo que enseña, la necedad de los hombres es tal que mejor las aves entienden los designios de Dios. Mejor las aves comprenden los tiempos de Dios y se someten a ello. Y el ejemplo que aquí es mencionado describe a las aves migratorias específicamente. Y hay sabiduría en esas aves migratorias. En cambio el hombre no, el hombre vive con insensatez. Como sabemos, las aves migratorias saben cuándo ir y venir. Entienden los tiempos. Las aves migratorias saben a dónde deben ir para encontrar su seguridad durante una época del año. Las aves migratorias, por algún extraño instinto, también saben el camino que deben tomar para regresar. Las aves migratorias demuestran su sabiduría al realmente ir y venir y sostenerse por sí mismas. Ahí está el claro ejemplo. ¿Y qué nos dice Jesús? Vean a las aves. ¿Quién les dio esa asombrosa tenacidad y aguante y esa sorprendente aptitud para navegar los cielos? Sus maravillosas aptitudes son prueba ¿de quién? De la sabiduría y el poder de Dios. Y como lo dice Jesús, las aves no dependen de que el hombre las alimente. Y aún así, nunca les falta el sustento. Jesús dice, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y al depender de Dios, ellas viven sin preocupación por el mañana. Es por eso, mire, las aves viven sin preocupación por el mañana. Es por eso que disfrutan de una vida más alegre que ninguna otra criatura inferior. ¿Cómo lo demuestran? Cantando todas las mañanas en las ramas de los árboles. Ahí está. Si nosotros tuviéramos un poco de ese contentamiento que las aves tienen, si nosotros estuviéramos tan confiados en Dios, en Dios como las aves lo están, ¿qué cree que haríamos todas las mañanas? ¿Qué haríamos? En lugar de estarnos quejando, en lugar de estar maldiciendo, en lugar de estar sintiendo inconformidad y frustración y preocupación, si fuéramos un poco como las aves, cantaríamos tan alegremente como ellas lo hacen a nuestro Dios. Las aves no viven con preocupaciones, viven cantando a Dios, viven agradeciéndole a Dios. Y Jesús no nos enseña, obviamente no nos enseña que no debemos sentir un grado de ansiedad. Lo que Él dice es cuando te estés sintiendo ya controlado por la ansiedad y la preocupación, haz oración. No permitas que esa preocupación se crezca. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Quién es tu fuente de provisión, iglesia? Dios.
Dios. El ave no ve al árbol como su provisión, sino ve a su creador como la provisión para su vida. Él es la fuente de nuestra provisión. Y esta certeza sobre el carácter de Dios va a eliminar cualquier motivo de preocupación por las cosas necesarias para vivir. Y esto es una garantía para vivir sin preocupaciones este año, o por lo menos no ser dominados y gobernados por la ansiedad. No vivamos preocupados, vivamos ocupados. ¿En qué? En las cosas espirituales. En las cosas espirituales. Cuando aquella multitud judía escuchó este sermón del monte y escuchó estas palabras, para esa multitud, deje representárselo, fue sumamente alentador escuchar esto de parte de Jesús. ¿Por qué? Ellos vivían en una opresión mental por el dominio del poder romano, estaban desalentados, estaban agobiados, pagaban altos, muy altos impuestos prácticamente, les robaban, por decirlo, les robaban legalmente. Había mucha incertidumbre para el pueblo judío con respecto al futuro y había un desánimo continuo por las condiciones del presente. Había una situación económica baja. Recordemos que muchos que escuchaban a Jesús en muchos casos no tenían nada más que lo que traían puesto y tenían que esperar para el día siguiente, esperando encontrar o ver si alguien les daba o les proporcionaba algo para comer. El alimento era una preocupación en aquella época. Vemos cómo esos hombres vivían en situaciones muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el calor ardiente del verano, en la tierra de Israel, los arroyos se secaban y el agua era una preocupación seria, porque muchos podían morir. Incluso para la ropa, ahí viene el contexto, incluso para la ropa, una mujer debía comprar telas para fabricar ropa para toda su familia. Pero en muchos casos debían elegir o entre vestir o comer. No había dos opciones, era una. Y tenía que prepararse el alimento. Y usted tenía que encontrar el agua también, o tenía que fabricar la ropa para vestirse. Eran las preocupaciones que agobiaban a aquella gente de la época de Jesús. Esas eran las preocupaciones de la vida. En cierta manera era una especie de nivel de supervivencia en la que vivía mucha gente cuando Jesús estuvo predicando ese sermón. Un nivel de supervivencia. Era un ambiente difícil, hostil, precario. ¿Y qué afirma Jesús? No se preocupen. Afirma Jesús lo siguiente con esta pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús les enseña: no tengan temor, no hay motivos para que vivan ansiosos o preocupados. Miren las aves del cielo. Las aves no temen quedarse sin nada. ¿Por qué? Porque Dios les provee para sus necesidades. Es por eso que ellas tienen un canto de gratitud cada mañana. ¿Qué aprendemos de las aves? Las aves están satisfechas con lo que necesitan. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros no tenemos contentamiento con lo que Dios nos permite tener, adquirir, comprar. Y las aves disfrutan y agradecen a Dios por todo lo que reciben. Por ese motivo, iglesia, la ansiedad es un pecado que puede estorbar tu vida y tu crecimiento espiritual. Y es un pecado aceptable, común y permitido en muchos. Y no es bueno. ¿Por qué? Porque esto deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Por eso cuando somos presa de la ansiedad, cuando tú eres prisionero de la preocupación, es algo que deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás de alguna manera diciendo que Dios no puede cuidar de ti, o que Él no posee la capacidad de poder sostenerte. Eso es lo que hace eso es lo que predica la ansiedad y la preocupación. Por eso el afanarse, el preocuparse es pecado, porque significa que rechazamos la provisión de Dios para nuestras vidas.
¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Y si ese pecado está estorbando ese crecimiento espiritual, detente, detente, no sigas adelante, pon un alto. ¿Y cuál es el remedio para la preocupación? Nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. Son tareas que tenemos que aplicar en este año. Tenemos que comprometernos para hacer que nuestra vida sea significativa en el propósito de Dios. En lugar de estar desgastándonos y viviendo con preocupaciones de las que no tenemos control. Pero Dios sí. Vivamos no preocupándonos, sino vivamos ocupándonos en entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por lo que tú hablas a nuestros corazones en esta mañana, en este lugar, en esta iglesia. Y yo ruego para que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada corazón y que al ser sembrada en esa tierra fértil que pueda producir el fruto esperado. Todos los que estamos, Señor, en algún momento hemos visto como normal o natural el vivir preocupados o ansiosos, pero tu palabra nos enseña lo contrario. Esa ansiedad, esa preocupación o esa angustia por el futuro, por la provisión del día de mañana, lo único que hace es estorbar, Señor, tus planes y tus propósitos. Y la ansiedad es un pecado que puede hacernos cerrar el blanco. Perdónanos por haber pecado de esta manera contra ti, Señor, y te rogamos que nos dé sabiduría para tomar siempre mejores decisiones. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar con nuestra serie Errar el Blanco y a partir de hoy vamos a adentrarnos a hablar sobre aquellos pecados que en la vida cristiana consentimos de una manera consciente o inconsciente. Errar el blanco sugiere una desviación al plan de Dios. Eso es lo que está sugiriendo esta serie. ¿Qué es lo que nos desvía del plan de Dios? El pecado. Y errar el blanco está sugiriendo justamente esto, un desvío al propósito de Dios por un pecado o por unos pecados que se escogen realizar de manera aceptable. Porque algo que debemos saber es que nuestro fracaso espiritual no es involuntario, sino es una